tardes. Muy buenas noches nuevamente, estimados estudiantes. Ya hemos realizado una pequeña retroalimentación de lo que se ha llevado en anteriores clases. En un primer momento se ha tratado de justificar por qué existe el derecho sucesorio, se ha visto algunos elementos del mismo, se ha estudiado las teorías, ¿no?, que sustentan al derecho sucesorio y hemos analizado los conceptos de sucesión en primer lugar y el concepto de derecho de sucesiones. Posteriormente, nosotros hemos analizado cuál es esa cronología de la sucesión, ¿no? Y veíamos que la sucesión comienza con su apertura. La apertura de la sucesión coincide con el evento trágico del fallecimiento de la persona, con aquel momento trágico del fallecimiento natural o con la declaración del fallecimiento presunto, ¿verdad? Veíamos que el momento que uno fallece también es el momento en el cual se hace el llamado de los herederos y los herederos podrán ingresar a la sucesión hereditaria en mérito a los títulos que los mismos tengan. Y el título que los hace herederos va a ser o la ley o el testamento, ¿verdad? Una vez que acontece la vocación, los herederos tienen un derecho de opción. Se genera el momento de la delación, ¿no? El momento de la delación en el que los herederos van a tener el derecho de opción, es decir, que los mismos podrán aceptar la herencia en primer lugar o podrán aceptarla con beneficio de inventario o finalmente podrán renunciar a la herencia. Una vez que acontecen estos momentos, eh, que se van a generar ese mismo momento de la apertura de la sucesión, los herederos también van a ingresar en posesión de los bienes que forman parte del patrimonio sucesorio. Y eso lo vamos a analizar el día de hoy. Hemos revisado además los elementos de la sucesión hereditaria y hemos comenzado con el análisis de los sujetos de la sucesión, ¿no? Y veíamos que los herederos pueden ser de diferentes clases, de diferentes tipos. Encontrábamos entonces herederos legales, herederos testamentarios, herederos contractuales. Y nosotros además distinguíamos los herederos legales en herederos forzosos o avintestados y herederos simplemente legales, ¿no? Los herederos simplemente legales serán aquellos que son llamados a la sucesión hereditaria en caso de no existir herederos forzosos. Los herederos forzosos son aquellos que son llamados por ley. La ley determina que los mismos van a ingresar a la sucesión hereditaria. Y entre los herederos forzosos estarán los descendientes, los ascendientes y el cónyuge, supérstite, ¿no? Supérstite, mejor dicho. Los herederos también pueden ser testamentarios y contractuales. Nosotros en nuestra última clase veíamos que los herederos testamentarios van a tener vocación porque el decujus, mediante su última declaración de voluntad, así lo ha decidido, ¿verdad? Los herederos testamentarios son aquellos nombrados para suceder por la voluntad del causante, entonces, como esa disposición de última voluntad. Entonces, el decujus individualiza a las personas y los bienes que va a transmitir a esas personas. Finalmente, encontramos una figura que es la de los herederos contractuales. Y veíamos que una persona puede disponer en vida sobre ciertos bienes con efectos mortis causa, ¿no? Veíamos la figura de los cónyuges, ¿se acuerdan? Los cónyuges pueden acordar en vida que el cónyuge supérstite, es decir, el cónyuge sobreviviente, tenga para sí la preferencia sobre el comercio que han tenido juntos o sobre el lugar en el que han constituido su vivienda. ¿Recuerdan eso, no? Eso lo hemos llevado en nuestra anterior clase. Nosotros hemos visto entonces que puede haber este acuerdo siempre y cuando el cónyuge pague al resto de los herederos el valor de sus cuotas partes, ¿no? Entonces ahí hay una preferencia
que se va a dar en mérito a estos contratos a los que hemos hecho alusión. Hemos visto también que son nulos los actos de disposición sobre la sucesión o derechos sucesorios futuros, ¿no ve? Uno no puede disponer en vida de la sucesión, es decir, vender todo, te vendo todo lo que voy a dejar una vez que muera, o al revés, ¿no? Los derechos que todavía no tiene, los derechos sucesorios que todavía no han nacido, porque para que existan derechos sucesorios, es necesario que se dé ese momento de la apertura de la sucesión que coincide con el fallecimiento del decujus, ¿verdad? Entonces, una persona no puede decir, ¿sabes qué? Págame $10,000 y cuando fallezca mi causante, yo te entregaré todo lo que herede, ¿no? No, no es posible. Además, recordemos que hay un gran principio, ¿no? En derecho contractual y también en derecho de obligaciones. Nadie puede disponer, o ¿cómo era? Nadie puede disponer más allá de los derechos que tiene, ¿verdad? Entonces, en este caso, el heredero no tendrá ningún, bueno, la persona que pretenda vender la herencia que va a tener en un futuro, no tiene ningún derecho actual, ¿verdad? Por lo cual se consideran nulos los actos de disposición de que se den en vida, ¿no? Sobre la herencia que podría llegar a tener a alguien. Sin embargo, se puede disponer sobre la porción disponible de la sucesión. Cuando nosotros veamos la figura de la legítima, vamos a ver que la ley reserva un porcentaje del patrimonio para los parientes más cercanos, ¿ya? Entonces hay una parte de libre disposición y nosotros podemos disponer a título gratuito de esa parte de libre disposición, ¿no? Si una persona fallece y deja a sus hijos, esta persona tendrá una porción que va a estar destinada necesariamente para sus hijos, ¿me entienden? Pero también va a tener una porción de libre disponibilidad. Eso lo vamos a estudiar en su momento cuando veamos la legítima y vamos a verlo con porcentajes claros, ¿no? Entonces esta persona puede disponer de esa cantidad, ¿no? De ese porcentaje establecido que la ley le permite disponer. Podrá realizar donaciones intervivos incluso. Lo interesante, estimados estudiantes, es que si ha habido excesos en las disposiciones a título gratuito, por ejemplo, si yo en vida he donado todas mis cosas, los herederos podrán exigir que éstas vuelvan al patrimonio sucesorio. Por eso seguramente cuando ustedes han visto la materia de contratos, han debido ver que las donaciones no tienen la misma fuerza que los contratos, o bueno, los contratos unilaterales no tienen la misma fuerza que los contratos bilaterales en los cuales las partes realizan mutuos sacrificios, ¿no? Entonces, por si acaso, ¿no? Esto que ya lo vamos a analizar de mejor manera en posteriores clases. La sucesión, y en esta parte nos hemos quedado, ¿no? Si mal no estoy, en las formas de deferencia hereditaria. O creo que estábamos con la vocación, pero bueno. Las formas de deferencia hereditaria pueden darse por el principio del imperio de la ley, por principio o imperio de la ley. La ley es la que suple la voluntad del decujus. La ley nos establece una voluntad presunta, presume que el decujus ha querido dejar a sus parientes más cercanos su patrimonio, ¿no? Pero también otra vía de transmisión es aquella que se da por la voluntad expresa del causante. El titular de los derechos patrimoniales dispone la suerte futura de sus bienes, acciones y obligaciones. Y esto puede hacerlo, como ya hemos dicho, mediante actos intervivos como las donaciones o anticipos de legítima o mediante disposiciones con efectos mortis causa. Esto concretamente se refiere al testamento. Entonces, ya hemos visto algunas consideraciones sobre los sujetos de la relación sucesoria. Estos sujetos van a verse en diferentes momentos que se dan en la cronología de la sucesión, ¿no ve? Ya hemos dicho que el primer momento es la apertura de la sucesión. En ese momento hay que determinar cuál es el lugar y el momento de la sucesión, ¿no ve? El momento es el momento del fallecimiento y el lugar será el del último domicilio del decujus, incluso si es que el decujus fallece en el extranjero.
Pero posteriormente bueno, una vez que se da la apertura de la sucesión, surge también la vocación, ¿no? Que proviene del latín vocatio onis, que consiste en una acción de llamamiento, como habíamos dicho y como ustedes han recordado hace un instante. Es una convocatoria in abstracto a los presuntos herederos que demuestren aptitud para suceder. Es la posibilidad de ser llamados a suceder por ley o la voluntad del decujus. Una persona tiene título o vocación hereditaria cuando, bueno, esta situación jurídica de heredero o de legatario surge por una disposición de la ley o por haber sido instituido sucesor por el decujus en su testamento. Entonces, es de esta manera que va a tener esa posibilidad de entrar en la herencia. ¿Por qué hablamos de posibilidad todavía? Porque, estimados estudiantes, reitero, no hay sucesión hereditaria si no hay aceptación del causaviente. ¿A ver? Si el heredero no acepta, entonces todavía no hay o sea, no se manifiesta, no se materializa esta sucesión. Entonces, el momento de la vocación hay una posibilidad todavía de que alguien sea sucesor. Existen dos clases de vocación: directa, normal o principal, que va a emanar de la ley o de la legítima ab intestado, y también puede ser indirecta, que proviene de la voluntad del causante. También puede haber una vocación única cuando solo una persona es llamada a suceder, pero la vocación puede ser múltiple cuando son varios los llamados a suceder. Nosotros hemos visto que, y hace un instante se los mencionaba, los llamados a suceder pueden ser llamados por la ley o solo por testamento o por ambos, ¿no? Puede suceder que en una sucesión concreta eh, ingresen herederos forzosos, herederos legales forzosos, y también ingresen legatarios, ¿no? Porque puede ser que mediante el testamento el testador solo haya dispuesto respecto a uno de sus bienes y no respecto al resto. Entonces, sobre el resto del patrimonio sucesorio va a regir la ley, ¿no? Va a regir la sucesión legal. Por otro lado, se distinguen en vocación parcial, en caso de que se asignen cuotas determinadas, ¿no? Estamos hablando de cuotas determinadas sobre la totalidad del patrimonio, pero reitero, eso no significa que a cada heredero le corresponda un bien, ¿no? Diferente. Todos son dueños de todo y todos son deudores de todas las deudas, ¿verdad? Eso ya lo habíamos manifestado. Pero también puede ser solidaria cuando no se determina las partes y se entrega, ¿no? Mediante un testamento, el de cuyos dice, quiero entregar a estos 3 amigos esta casa, ¿no? Entonces, en este caso, o bueno, esta deuda, sin identificar, ¿no? Específicamente el bien que se está dejando en las proporciones. Un segundo momento, posteriormente a bueno, un tercer momento de la cronología de la sucesión hereditaria es el de la delación. Ya habíamos visto que el primer momento es la apertura, el segundo la vocación, y en este momento nosotros hablamos de la potestad que la ley atribuye a una persona para aceptar o repudiar la herencia, a consecuencia de la apertura y de la vocación sucesoria. Entonces, cuando hablamos nosotros de delación, estamos hablando de ese momento en el que los herederos pueden decidir si aceptar con beneficio de inventario o renunciar a la herencia. En la vocación se encuentra el título o fundamento del llamamiento a la sucesión. Mientras que en la delación concreta, mientras que la delación, mejor dicho, concreta la efectividad de esa posibilidad. Es una posibilidad, en el momento de la vocación estamos hablando de una posibilidad pendiente, ¿no? Solo de una declaración afirmativa del llamado a suceder. Cuando hay vocación, todavía no hay una sucesión, porque todavía el heredero no ha ingresado en el lugar del decujus. Pero el momento que se da la aceptación, ese momento, estimados estudiantes, este ya va a ingresar inclusive en posesión del bien, de los bienes y del patrimonio sucesorio.
La delación es consecuencia de la vocación, entonces. Significa que la herencia ha sido puesta a disposición del llamado. Es el ofrecimiento que hace la ley a los que tienen la vocación hereditaria. Importa un ofrecimiento, entonces, ¿no? De la herencia. Y se manifiesta de forma inmediata, así como se produce la muerte. El momento que se produce la muerte, también se presenta la vocación, y en ese instante los herederos ya tienen esa posibilidad, ya tienen ese derecho de opción. O sea, no es que hay un momento, no hay que esperar un día, 2 días. El fallecimiento genera la apertura de la sucesión. Y el mismo momento en que se apertura la sucesión, eh, bueno, los llamados a la sucesión podrán demostrar sus títulos, ¿no? Bueno, tendrán los títulos que los hagan herederos. Eso es, ese momento de la vocación se da ese mismo instante. Y a su vez surge la delación, ¿no? Porque ellos podrán decidir si aceptan o no. No es que estamos ante momentos bien delimitados en el tiempo, ¿no? Si se dan cuenta. Todos se dan el mismo momento de la apertura de la sucesión. La aceptación de la herencia, estimados estudiantes, es un requisito entonces, ¿no? Para que se concrete la sucesión hereditaria. Y es un procedimiento formal. Antes, en nuestra antigua economía jurídica y cuando regía todavía el Código de Procedimiento Civil, hoy rige el Código Procesal Civil, antes, como les decía, se llamaba la declaratoria de herederos, ¿no? Si ustedes alguna vez escuchan esa terminología, es lo mismo que la aceptación de herencia el día de hoy, ¿ya? ¿Por qué? Porque, bueno, antes las personas aceptaban realizando su declaratoria de herederos en un proceso voluntario ante el juez. Entonces acudían ante el juez, presentaban los requisitos y el juez sacaba una resolución, una sentencia en la cual declaraba herederas a las personas, ¿no ve? Y hoy en día la aceptación de herencia ha cambiado de nomenclatura a una nomenclatura que supongo el legislador ha considerado más acorde, que es la de la aceptación de la herencia, pero ha variado también el procedimiento. Y es justamente sobre eso que van a hacer el trabajito que se va a realizar hasta el día miércoles. Entonces, a través de esa declaratoria de herederos, a través hoy en día a través de la aceptación de la herencia, los parientes consanguíneos del causante justifican sus títulos a la sucesión. ¿No ve? Ellos presentarán los documentos que acrediten su calidad de herederos. ¿Cómo lo van a hacer? En primer lugar, tendrán que demostrar que la sucesión se ha aperturado, ¿no? Que ha habido ese primer momento de la cronología sucesoria, la apertura de la sucesión. ¿Cómo se demostrará aquello? Con un certificado de defunción, ¿verdad? El certificado de defunción del causante. Pero además, o sea, no basta eso, no basta esto porque el fallecimiento sí demuestra que se ha aperturado la sucesión. Pero ¿cómo demuestran ellos la vocación? ¿Cómo demuestran su título? Será mediante su certificado de matrimonio, el caso de la esposa, certificado de nacimiento del de cuyos, en el caso de los padres, certificado de nacimiento de los herederos, en el caso de los hijos, ¿no? De los descendientes, que quieran demostrar su título de herederos, ¿no? También se presentará el documento de identidad en el que se acredite el último domicilio, ¿no? El último domicilio del de cuyos. Y bueno, hoy en día, para mayor seguridad jurídica, se exigen algunos otros requisitos, ¿no? Como el certificado de descendencia. En el certificado de descendencia se informará por parte del Servicio de Registro Cívico cuáles son todos los herederos, cuáles son todos los descendientes que ha dejado la persona fallecida. En determinadas situaciones, bueno, también podrán acreditar su situación de herederos aquella persona que ha tenido una unión conyugal libre, ¿no? Entonces, mediante la resolución judicial acreditará eso.
que lo declare, o mediante el documento que se ha recabado en Ceresi si es que ha sido de manera voluntaria, ¿no? Y no de manera judicial. Entonces, más o menos por ahí va el trabajo que ustedes tienen que realizar. Los herederos obtienen de la autoridad competente el reconocimiento de su condición de heredero. Y esto se logra mediante un instrumento público, ¿no? Mediante una escritura pública de aceptación de herencia. Este trámite no puede prescindirse en nuestro medio, es decir, no podemos dejar pasar por alto este trámite, ya que tiene efectos probatorios ante instituciones públicas y registros públicos. La declaratoria de herederos será el instrumento idóneo para proceder al cambio de titularidad ante el registro de derechos reales, por ejemplo, ¿no? No es que tú acudes con tu código y con tu certificado de nacimiento al registro de derechos reales y el oficial te dirá, ah, cierto, tú eres su hijo, ahora eres dueño. No, no, ¿eh? El documento solemne, el documento, o bueno, el requisito formal para que esta titularidad cambie, será justamente la aceptación de herencia. Este trámite entonces no puede prescindirse, ¿no? Para los sucesores testamentarios, será suficiente la apertura y comprobación del testamento, ¿no? Es diferente. Miren, hay una aceptación de herencia que se da en el caso de los herederos forzosos y legales. Cuando la sucesión es legal, simplemente, bueno, se tiene que realizar este trámite de aceptación de herencia. Pero cuando se trata de sucesión testamentaria, solo va a ser necesaria la apertura y la comprobación del testamento, ¿no? La apertura del testamento. La nominación en la declaratoria de herederos a favor de quienes fueron declarados como tales crea una presunción legal que será válida mientras no se demuestre lo contrario. Entonces, una vez que una persona acepta la herencia, termina por reconocerse como heredera, a menos que se demuestre lo contrario en un futuro, ¿no? Y podrá excluirse. Muchas veces, a ver, les doy un ejemplo, ¿no? Fallece Pepito, dejando a su hijo Pepe y a su mamá Pepita, digamos, ¿no? Pero Pepe desaparece, no se sabe qué ha sido de su vida, y Pepita, la mamá de Pepito, acepta la herencia, ¿no? Acepta la herencia. Pero vuelve Pepe, enterado que su padre había fallecido, y él mismo podrá exigir la exclusión de Pepita de la sucesión hereditaria, ¿no? Esto, estimados estudiantes, ha sido reconocido por nuestro Tribunal Supremo de Justicia, ¿no? Ellos nos dicen, solo hay dos causas para anular una aceptación de herencia. Una de ellas va a ser el fraguar documentos, o cuando se ha excluido a un heredero, así de manera tácita, ¿no? En este caso no se ha excluido a un heredero como tal, ¿no? O sea, Pepita ha aceptado la herencia y ya, porque, bueno, creyó que así tenía que suceder. Pero en este caso, o sea, en este caso lo que procedería es una exclusión, nos dice el Tribunal Supremo, ¿no? Si es que alguien no ha ingresado a la sucesión hereditaria e ingresaron otras personas que no eran las que tenían que ser llamadas, las que tenían la vocación en su momento, ¿no? Vamos a ver también algunos aspectos inherentes con posterioridad. La nominación entonces crea esa presunción, como habíamos dicho. Esta declaración puede ser revisada mediante proceso ordinario. A eso iba con lo que les manifestaba hace un instante, ¿no? Puede realizarse la exclusión de aquellos que aceptaron y que no tenían vocación. ¿Cuál es el momento? ¿Cuánto tiempo tiene el heredero para aceptar la herencia? Al respecto, el artículo 1029 de nuestro Código Civil establece lo siguiente, ¿no? Salvo lo dispuesto por el artículo 1023, el heredero tiene un plazo de 10 años para aceptar la herencia, en forma pura y simple. Vencido este término, prescribe su derecho. El plazo se cuenta desde que se abre la sucesión
o desde que se cumple la condición cuando la institución de heredero es condicional. Ustedes ya saben qué es la condición, ¿no? Es un hecho futuro e incierto del cual dependen los efectos jurídicos correspondientes, que pueden ser el nacimiento de un derecho o su extinción. El testamento igual puede someter a condición los efectos sucesorios, ¿no ve? Por ejemplo, voy a dejar a mi amigo Juan esta casa siempre y cuando él mismo tenga un hijo, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa es una condición, si se dan cuenta, porque no se sabe si ese hecho va a pasar y es un hecho futuro e incierto, ¿no ve? No se sabe si va a pasar. Entonces, cuando, cuando hay una institución mediante testamento, es decir, cuando se instituye al heredero mediante el testamento, los 10 años van a correr desde que se cumple la condición, ¿no ve? En este caso, Juan ha tenido su hijo, pero bueno, tiene 10 años desde entonces para aceptar esa herencia, ese legado que se ha otorgado mediante testamento. Por otro lado, el artículo 1456 nos dice lo siguiente: el heredero puede pedir que se le reconozca esa calidad y se le entreguen los bienes hereditarios que le correspondan contra quien quiera los posea, total o parcialmente, a título de heredero o sin título alguno, ¿no? Entonces, esto va más que nada por la adquisición, pero en el segundo parágrafo nosotros vamos a ver el plazo específico para, bueno, que va a concordar con esos 10 años, ¿no? La acción prescribe a los 10 años contados desde que se le abrió la sucesión. Se salvan los efectos de la usucapión respecto a los bienes singulares. Entonces hay, ¿no?, una estructura lógica en nuestro código. 10 años es un tiempo razonable para que el heredero pueda ejercer ese derecho propietario que va a tener sobre los bienes que forman parte del patrimonio sucesorio. De otro modo, podría inclusive operar la usucapión respecto a estos bienes por parte del poseedor de esos bienes, ¿no? ¿Cuál es el trámite para aceptar la herencia? Aquí vamos a ver algunas consideraciones, ¿no? Este trámite actualmente se realiza en vía notarial, es decir, que la autoridad llamada por ley para conocer la aceptación de herencia y para otorgar la escritura pública de aceptación de herencia es el notario de fe pública, ¿no? Entonces, esto lo podemos evidenciar mediante las disposiciones contenidas en los artículos 89 y 90 de la ley del notariado plurinacional. La competencia de los notarios para conocer este tipo de procesos se encuentra además en el artículo 92, inciso E de la ley del notariado. El reglamento, bueno, la ley ya nos va a establecer las generalidades, ¿no? Y el reglamento nos va a aclarar un poco más el panorama, va a desarrollar y va a especificar cuáles son los requisitos, por ejemplo. Y aún así, la dirección del notariado tomará otras medidas para reglamentar, ¿no? Para otros procedimientos, bueno, para, ¿cómo diríamos? Aterrizar ese procedimiento. El reglamento de la ley del notariado establece los siguientes requisitos. El artículo 109 de este reglamento nos dice que el trámite de sucesión sin testamento se realiza con una petición escrita. Entonces, uno de los requisitos para la aceptación de herencia es pedir de manera escrita este aspecto, ¿no? Pedir o, bueno, hacer notar que uno acepta la herencia y procede para la aceptación de herencia conforme al Código Civil. Además de los documentos comunes, la petición tiene que adjuntar mínimamente los siguientes requisitos. Certificado de defunción original del causante. Nosotros ya hemos visto cuál es el motivo, ¿no? Tiene que demostrarse que hay una sucesión abierta, que se ha dado la apertura de la sucesión. Y además tiene que haber documentación que acredite la calidad de heredero. Uno acredita la calidad de heredero mediante su certificado de nacimiento y mediante el certificado de descendencia, o mediante el certificado de matrimonio, o mediante el certificado de nacimiento del decuyus, ¿no?
en el que se establezca quiénes son sus ascendientes. Seguidamente, la notaria o el notario de fe pública verifica la documentación presentada y autoriza la escritura pública que declara la aceptación de la herencia del causante a quienes hubiesen acreditado su derecho, salvando los derechos sucesorios de otras personas. Usualmente la petición de este requisito, que es el certificado de descendencia, busca esto, ¿no? Resguardar los derechos de los otros herederos que no están aceptando en el acto la herencia. En caso de renuncia a la herencia, se verificará la documentación presentada y se autorizará la escritura pública que declare la renuncia a la herencia del causante. Estimados estudiantes, como ustedes pueden ver, los requisitos para una renuncia de herencia son similares. Una petición escrita, el certificado de defunción y también la documentación que acredite la calidad de heredero. Pues una persona que no tenga esa vocación, que no tenga la vocación, no puede renunciar a una herencia que no le corresponde, ¿verdad? Finalmente, y después de haber revisado los tres momentos, los tres primeros momentos que se refieren a la apertura, la vocación y la delación, procede la adquisición de la herencia. La adquisición de la herencia es un hecho jurídico, ¿no? Y es el hecho de obtener la propiedad de una cosa que antes pertenecía a otra persona. Consiste en el traspaso de las relaciones jurídicas patrimoniales activas y pasivas conexas entre sí, pertenecientes al causante, al patrimonio del llamado para suceder, ¿no? Pudiendo ser la operación legal a título universal o a título particular. Entonces, la herencia se va a adquirir el momento, bueno, posteriormente a la aceptación de la misma, ¿no? En el caso de los herederos forzosos, los mismos van a sustituir al causante, en las relaciones patrimoniales que éste tenía. Y bueno, en el caso de los herederos testamentarios, los mismos también van a sustituir, pero en un bien específico, ¿no? Respecto a un bien específico. El artículo 1007 de nuestro Código Civil, el Código Civil boliviano, establece que la herencia se adquiere por el solo ministerio de la ley, desde el momento que se abre la sucesión. Esto, estimados estudiantes, es aplicable para los herederos legales forzosos o también llamados ab intestados. Ab intestados porque no hay un testamento, no necesariamente. Consiste en la incorporación entonces al patrimonio del heredero de las relaciones jurídicas que han quedado sin titular. Cuando se da una aceptación pura y simple, estimados estudiantes, los patrimonios del deudor, del decuyus y del causaviente, del heredero, se confunden, ¿no? ¿Qué significa? Que las deudas que antes pertenecían al causaviente, al causante o difunto, pasan a ser deudas del causaviente, es decir, del heredero. Eso cuando se da una sucesión a título universal. ¿Cuáles son los requisitos para la adquisición de la herencia? Para adquirir la herencia tenemos los siguientes requisitos. En primer lugar, tiene que darse la apertura de la sucesión, ¿no? Tiene que haber una muerte real o presunta. No hay sucesión universal entre personas vivas. Eso es un aspecto que no debemos olvidar. Yo en este momento no le podré decir, por ejemplo, a Lenny, te vendo mi situación patrimonial actual. Es decir, que todas mis deudas desde ahora van a ser tuyas y todos mis bienes van a ser tuyos. No, no existe esa posibilidad. En segundo lugar, tiene que existir un patrimonio, ¿no? No importa que ese patrimonio esté compuesto solo por elementos pasivos. Es decir, uno puede heredar un patrimonio solo de deudas. Es totalmente aceptable, porque el patrimonio, que lo hemos estudiado en la materia de bienes, puede ser un patrimonio que tenga más deudas, que tenga más obligaciones, que tenga más cargas, ¿no? Entonces, lo que importa es que exista un patrimonio.
Puede estar compuesto solo por elementos activos o también solo por elementos pasivos. Incluso puede suceder que haya personas que quieran aceptar de manera pura y simple ese patrimonio con deudas, ¿no? Y que quieran honrar las deudas del decuyus. Deben existir además uno o más llamados a suceder. Deben demostrar la vocación hereditaria. Tienen que demostrar que los mismos son titulares de ese derecho sucesorio, ¿no? Que dicen que les asiste. Y esto lo van a demostrar en mérito a la ley o al testamento, ¿no? El cuarto requisito es que los llamados a la sucesión no sean incapaces para suceder. Nosotros vamos a desarrollar el tema de la incapacidad y capacidad para suceder en próximas clases. Es decir, que no deben ser declarados indignos, que no tienen que haber sido desheredados. Y bueno, vamos a ver entonces que estas figuras generan incapacidad para suceder, ¿no? Los sucesores deben aceptar la herencia o los sucesores deben aceptar la herencia para que se adquiera la herencia, ¿no? Uno no puede adquirir los bienes de la herencia si no los acepta, ¿no? Entonces no debe repudiarla en los plazos de ley, al menos, si es que no la ha aceptado. Y finalmente debe tomar posesión efectiva de los derechos patrimoniales. ¿A qué nos referimos con tomar posesión? Ustedes ya lo saben muy bien, en derechos reales, nosotros hemos estudiado la figura de la posesión. Y como ustedes saben, la posesión es un poder de hecho y de derecho que se ejerce sobre una cosa y está compuesta por dos elementos. El animus, que es la creencia, el propósito de tener la cosa como propia, satisfacerse económicamente con la misma, y el corpus, que es el elemento físico, la tenencia o la disposición del bien, poder disponer del bien en cualquier momento. Se encuentra prevista, como ustedes ya conocen, por el artículo 87, parágrafo 1 del Código Civil, ¿no ve? Nosotros ya conocemos muy bien eso, ya lo hemos estudiado, y como ustedes pueden ver, el derecho civil es sistemático, ¿no? O sí, se le ha quedado esa forma sistemática para, para que haya la adquisición de la herencia. Bueno, acudimos a la figura de la posesión, ¿no? Pues los herederos entrarán en posesión de los bienes según las reglas que vamos a desarrollar en un instante. La posesión, entonces, estimados estudiantes, es un nexo de hecho que existe entre una persona y una cosa, ¿verdad? Nosotros ya hemos dicho que para tener posesión no necesariamente tienes que tener la cosa, basta con que tengas la disponibilidad de usarla, de disfrutarla en cualquier momento, de explotar económicamente, como nos diría una tercera postura, más allá de la de Savigny y de Jhering. En la sucesión, entonces, se desprende del artículo 1007, parágrafo 2, además. Y nos dice que hay dos tipos de posesión hereditaria. Una será ipso iure, es decir, que va a operar de derecho, de pleno derecho, y esta está reservada a los herederos forzosos. Los herederos forzosos adquieren la herencia por el solo ministerio de la ley desde que se abre la sucesión. Entonces, desde que se abre la sucesión, los herederos forzosos ya ingresan en posesión de los bienes, ya pueden beneficiarse económicamente de esos bienes. ¿Me entienden? No se requieren de mayores formalidades. Esto se encuentra corroborado por lo previsto por el artículo 92, parágrafo 1 de nuestro Código Civil. Entonces, el heredero forzoso, es decir, los ascendientes, los descendientes y el cónyuge supérstite, no requieren de una declaración judicial que les diga, ah, bueno, ingrese en posesión, ¿no ve? No requieren de aquello. Además, tenemos otra forma de adquirir la posesión, ¿no? Y es la posesión judicial. Los herederos simplemente legales, es decir, los parientes colaterales, así como el Estado, para ingresar en posesión de esos bienes del acervo hereditario, deberán pedir a la autoridad judicial
la entrega de la posesión conforme a lo previsto por el artículo 1007, parágrafo 2. Es decir, estimados estudiantes, que estos herederos simplemente legales no pueden ingresar en posesión de los bienes de manera directa desde el momento en que se apertura la sucesión, como sucede en el caso de los herederos forzosos, ¿no ve? Ellos tendrán que tener una autorización expresa de la autoridad judicial para ingresar en posesión de los bienes. De esta manera, estimados estudiantes, hemos podido revisar todos estos momentos de la cronología sucesoria, ¿no?, que habíamos mencionado al comenzar con el tema de la apertura de la sucesión. Hemos visto que hay un primer momento, que es la apertura de la sucesión. En ese mismo instante se da el llamado a la sucesión a todos aquellos que por imperio de la ley o por el testamento del causante son llamados a la misma, ¿no? Estos acreditarán entonces el título de sucesores. Y ese mismo instante ellos tienen un derecho de opción que se da en el instante de la delación. Ellos pueden aceptar o rechazar. Y la adquisición, finalmente, la hemos visto y hemos podido analizar que se va a dar ipso iure, es decir, de puro derecho, o también puede darse por autorización judicial, ¿no? Va a ser judicial en el caso de los herederos simplemente legales, es decir, los parientes colaterales y el Estado, y será ipso iure, es decir, operará de puro derecho en el caso de los herederos forzosos. Hasta acá entonces nuestra grabación del día de hoy. Muchas gracias por su atención. En nuestra próxima clase, nosotros vamos a desarrollar la temática de la capacidad e incapacidad para suceder. Entonces vamos a recordar algunos conceptos que ustedes ya los conocen muy bien por el derecho de personas que han estudiado, pero también vamos a ver algunas formas de incapacidad como impedimento de la sucesión y vamos a ver cómo es que incluso una persona que está por ser concebida podría llegar a ser instituida como heredera, ¿no? Entonces, muchas gracias por su atención. En caso de tener alguna duda, alguna consulta, les invito a realizarla, o bueno, a hacerla conocer por este medio, o también pueden acudir a nuestro foro de consultas que se encuentra en plataforma. Muchas gracias. Y como dice nuestra imagen, esto continuará.